de la presentación del libro PSEBOI, la campaña sanitaria de la Fundación Rockefeller en Paraguay, 1923-1928. Entre 1923 y 1928, Paraguay vivió una profunda intervención sanitaria impulsada por la Fundación Rockefeller, cuyo objetivo principal era combatir enfermedades endémicas como la anquilostomiasis, PSEBOI, la malaria y otras afecciones que afectaban a vastos sectores de la población rural. La llegada de esta misión sanitaria representó un punto de inflexión en la historia de la salud pública nacional, generando cambios en la educación sanitaria, la infraestructura, la investigación epidemiológica y la formación profesional. La educación superior constituye uno de los pilares estratégicos del desarrollo nacional, más que un servicio o un conjunto de instituciones. Bueno, damos paso entonces a la presentación del libro PSEBOI, la campaña sanitaria de la Fundación Rockefeller en Paraguay, 1923-1928. Bueno, este es un momento muy especial más que congratulado estoy yo también por la gentileza del querido profesor doctor José Manuel Arévalos, por esta circunstancia de pedirme unas palabras. Se añe imita me guaraní me ambos apetan te veja y tabaco ave bojara Duarte había uñe estas ese muy que minte opa ave añe me hago ave llegó a pona cuan este venio da ahí más voy bien de la pisao y coa pinandi pinandi te oigo ya cacua se amite que yutiru ave zapatón de guayo y pinandi te go pero ve vea na te cotenha oír hobuku después se voy hangua aico ve gemoi de vende después a pega tu yupi mi ema ve de cuajabe de yopi sabe antes dejó en bojao ve escuela ve ananerendaisa aote jamote ku va veterano do bitain de mejan de mengo hina bebe. Esa es una imagen muy tradicional, no de antes, todavía en muchos lugares vamos a encontrar a muchos niños que hoy todavía tienen ese gran problema de padecer de anquilostomiasis. Añan de ella llegó a dejarse se voy. Apenas de ella llegó a llegar está y chagua hija. Hoy se voy pitá, se voy tati, se voy solitaria. Hay pucú, vean da, eviro regina. Ahí venían de la pisada. Así que tu a una cara a llegado a Gerardo Ramón Silva. Tengo orecoete y pucú ponave se voy solitaria. O no es que subí. Jaime Teo Yucasu, a corazón así por el corazón y más pues se voy allá, se voy con tu llave de corazón este pibe hasta que o no es que subí. Hablar de este tema para mí es parte de un tema fundamental también en la educación, porque no solamente pasa por proveerles de insumos, de libros, de cuadernos, de uniformes, de darle un espacio en el cual pueda aprender, una sala de clase, pizarras, bolígrafos, etcétera, sino que pasa fundamentalmente por la salud, por la buena salud de la criatura o del joven que asiste a la escuela. Y en ese sentido, todos sabemos que el paraguayo tuvo y tiene dentro de todo también una serie de conocimientos tradicionales, de eso que estábamos hablando recién. Y yo sé que acá, inclusive en otros lugares, hubo gente que hizo una investigación sobre el famoso este huella y purú a veces o illa y tijangua allá peaje y paite mañana debe con jambarete y navea a pea o iña de la pisar y purú a con este bebé pea sebo y ponjajina se mandó a sellarije y mira se
por época, por temporada, ya. Y me van a hacer, hoy ya es una pesa y me ha, va a ir de mitad y esa y yo se voy a ir en biu, ese. Hace peágena, mitad y esa y yo se voy a ir en biu. ¿Y por qué? ¿Y cuál era el tratamiento inmediato de ella? Pijare, caruja, pijare, anda useo. Sabe, antes, sendo panopan, famoso de tipo Isahum. Allá Ñandú, Cheretere, pegó, Yeyurupe, Apoya Boná, Mocón Baitebe, Namocosea. Eso es parte del conocimiento popular que tiene el paraguayo en el intento de acabar con esa patología que implica en este caso la anquilostomiasis. Otro que seguramente muchos de ustedes conocen es el famoso mamón eraí, la semilla del mamón que la gente consume y efectivamente ayuda en este caso a eliminar seguramente lo que llamamos comúnmente como anquilostomas o COI. Entonces creo que esta es una pintura así muy general, pero me gustaría que en este caso el autor del libro se refiera a lo que concretamente él llegó a rescatar. Recuerdo que fácilmente son 5 años, José Manuel, él me decía, tengo una serie de informaciones muy importantes, estoy buscando información, tuve acceso a la Fundación Rockefeller y a partir de esto vamos a ver a dónde puedo llegar con esta investigación. Y le llevó muchísimo tiempo y hoy tenemos ante nosotros un libro que es un producto de una alta y rigurosa investigación que le tocó hacer acá al doctor José Manuel Silvero Arévalo. Así es que quiero cederle la palabra, en este caso al doctor José Duarte Penayo, y para que después finalmente el doctor también José Manuel Silvero diga sus palabras. Doctor. Muchas gracias profesor, un saludo especial a todos los presentes. Es realmente para mí un enorme honor y alegría estar hoy aquí en San Juan Nepomuceno. Es cierto, es la primera vez que estoy en este hermoso lugar, pero va a ser la primera de muchas. Agradecerle por la invitación a mi amigo y colega y compañero de trabajo José Manuel Silvero, autor del libro COI, a todos los presentes, al monseñor, al profesor Arévalos, a todos los organizadores del Ateneo, a David. También acá veo el banner de la Universidad Jesuita, donde tengo también el alto honor de ser docente. Y bueno, yo estoy aquí en representación de la ANEAES, vamos a hablar un poco más de eso después. Quiero, en primer lugar, felicitar al profesor, al doctor Silvero, por este trabajo de investigación. Investigar en Paraguay no es una tarea fácil. Tenemos muchos desafíos todavía para producir conocimiento. Y este libro es una contribución enorme a la historia, al conocimiento de la historia de nuestro país. Es una contribución que explora una época poco estudiada a profundidad en el Paraguay. Paraguay tiene además de que tenemos luego escasez de producción en ciencias sociales, historia y humanidades, la gran producción, que hay, tanto por autores nacionales como extranjeros, siempre se ha centrado desde el estronismo y la democracia en general. Y el profesor Silvero explora un momento anterior en el corte temporal que hace y la época de la misión Rockefeller. Y el libro deja una tensión, yo siempre le digo a mano, una tensión que yo les invito a leer el libro porque es interesante ver eso. Porque deja un saldo trágico, si se quiere. La tragedia es aquello que muchas veces no tiene solución, que nos conduce a un callejón sin salida y que parece no tener manera de encontrarle la vuelta para dar un final feliz.
Y el libro, pues hoy además de la cuestión sanitaria, toca una cuestión fundamental en la historia del Paraguay, que ante deficiencias estructurales del Estado, de la intervención pública, es la cooperación internacional la que muchas veces vino a suplir eso. Conocemos mejor eso desde el gobierno del régimen de Stroessner, pero conocemos poco antes. Y este libro restituye y reconstruye una intervención muy fuerte de la cooperación internacional, que supuso una modernización, es cierto, muy importante en el área sanitaria, pero también tuvo su saldo trágico en la experimentación con vidas humanas, que está narrado de manera documentado, no narrado, para ser rigurosos, documentado, la manera en que la vida humana fue objeto de experimentación técnica y científica, algo que forma parte de la historia misma de la ciencia moderna, pero que poco sabemos de su expresión en Paraguay. Y el trabajo de Manu reconstruye esa tensión entre modernización y fundación de las primeras instituciones sanitarias, como bien decía el profesor David, y el saldo trágico de que eso conllevó la experimentación y la muerte trágica de muchos niños paraguayos. Y una tercera tesis, que es la más subrepticia, la más implícita, pero que está en el libro sugerido y en entrevistas que dio sobre el libro Manu, que probablemente sin esta campaña no hubiéramos podido tener la victoria militar en la Guerra del Chaco, porque en la Guerra del Chaco tuvimos una victoria militar y luego tuvimos una capitulación diplomática, al menos desde mi punto de vista. Y el libro, al sugerir eso, abre nuevas líneas de investigación, mano, porque el estado de indefensión, por más de que exista un contrarrelato histórico que muestre que el Paraguay se venía armando y compró, creo, algunas cañoneras, el estado de indefensión del Paraguay en la Guerra del Chaco está bien narrado por su conductor victorioso, el mariscal Estigarribia, en sus memorias, donde se explica y se sugiere que el pueblo paraguayo lo que tenía era su voluntad, su coraje y su cuerpo para pelear. Entonces ahí entendemos mejor aún el valor de un libro que básicamente explica que sin esta campaña sanitaria, eso que fue vital, la valentía, la coraje, la corporalidad, ¿verdad, hermano? Nosotros estudiamos, que somos aficionados a la filosofía, muchas veces dejamos de lado la corporalidad. No hubiera sido posible en el área de combate. Entonces yo simplemente quiero felicitar por este libro que pone a la investigación en ciencias sociales, en historia, en los más altos estándares internacionales, y celebrar que estemos reunidos aquí hoy, en esta noche ya en San Juan, veo tantos jóvenes, familias, padres de familias, y eso es muy importante porque hay un espíritu de comunidad que se congrega acá. Y muestra y desmiente la idea de que en el Paraguay no existe una sociedad, diría clastre, ¿verdad?, por fuera del Estado. Podemos ver acá está la presencia modesta pero fuerte del Estado de Conaneaes, ¿verdad? Pero es la sociedad civil organizada la que se reúne, la que organiza estos coloquios, la que invita a ponentes extranjeros, la que tiene sed de conocimiento. Y desmiente la idea de que en el Paraguay a nadie le interesa el conocimiento. Aquí en San Juan, en el Paraguay más profundo, está reunida gente que quiere conocer, que quiere saber más sobre su país. Entonces es digno de celebrar este libro y digno de reconocer la labor del profesor que viene trabajando por la comunidad, no solamente produciendo conocimiento, sino, yo sé y me consta, defendiendo, conectándose con la comunidad para la defensa de todo lo que es de interés local, departamental y que tiene que ver con los recursos naturales
de este departamento. Felicitaciones, Manu. Que siga tu producción, que siga tu compromiso con la gente, que siga tu compromiso con el departamento de Cazapá y con la ciudad, futura capital, creo, ¿verdad? San Juan de Nepomuceno. Gracias. Ahí ganaste un punto. Manu, unas palabras. Se las de beta. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer tanto al profesor David como al doctor José por estas consideraciones. Alguien dijo alguna vez que cuando uno termina la última página de un libro, ese texto ya no le pertenece. Ya soltaste. Ya queda a criterio de los demás evaluar, criticar, seguir trabajando. Y yo les quiero contar brevemente, porque después viene el plato central de la noche, que es la conferencia del doctor José. Brevemente les quiero contar por qué un sanjuanino en un momento dado de su vida académica profesional se preocupa por el PCBOI. Pero antes le quiero contar que durante 5 años, en algún momento de la jornada de investigación en la semana, me he imaginado en más de una ocasión presentar el libro en San Juan de Nepomuceno con ustedes. Y quizás ese hecho de imaginar que se podía terminar el libro, porque uno cuando empieza un trabajo tiene un esquema y luego tiene un montón de documentos que hay que encastrar, que hay que analizar, que hay que revisar, y la tarea es solitaria y agotadora. No me estoy quejando. Y te vienen muchas preguntas, y una de esas preguntas es si vale la pena, siendo investigador de la Universidad Nacional de Asunción, categorizado por el Sistema Nacional de Investigación, investigar sobre el PCBOI. Y les puedo decir que desde el primer momento hasta hoy, cada minuto, cada segundo valió la pena. Sobre todo cuando recibí el archivo de la Fundación Rockefeller y he visto la lista de muertos, de niños menores de edad, de 2 años, de 3 años, de 5 años, que murieron por los experimentos realizados en la República del Paraguay en aquel entonces. Cuando cae en mis manos ese informe, ese archivo, yo no lo podía creer, porque yo me formé afuera en una buena universidad y a mí me enseñaron que la experimentación con los seres humanos se había dado en el marco de la Segunda Guerra Mundial. A mí me enseñaron y me dijeron que eso derivó luego en un proceso, en el proceso de Nuremberg, en Alemania, y a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo, nadie me contó que los hijos de paraguayos y paraguayas habían sido sometidos a experimentos para medir dosis de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio en el orfanato de Asunción, en el asilo de Asunción, en la Policía Nacional. Eso nadie me enseñó. Cuando llegaron los archivos, cuando llegaron los nombres y llegaron las fotografías de esos niños, en el libro ustedes van a encontrar imágenes que son reales y que están documentadas, que la Fundación tiene un archivo enorme de imágenes de este pueblo,
de este pueblo, que es nuestro. Y ahí me costó seguir el trabajo. Y pensé en las mamás, en los hermanos, en los papás de esos niños que literalmente murieron intoxicados, asesinados, en un contexto de, por supuesto, de campaña sanitaria refrendada por un gobierno o por varios gobiernos, porque tuvo varias etapas, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido al recibir los cuerpitos de esos niños? Como dijo José, en un estado que históricamente le ha olvidado a su gente, que históricamente le ha dado la espalda a su pueblo. Entonces, la primera gran cooperación internacional, así como lo dijo José, se da en este contexto. Y ustedes van a encontrar acá documentación, relatos, imágenes, van a encontrar datos de archivos. Cada idea, cada afirmación, cada juicio de valor de este libro tiene un correlato documental. Yo no he inventado absolutamente nada. Lo que hice fue gestionar un cúmulo de información e intentar al mismo tiempo contarle a mi pueblo que aquí se han cometido abusos con seres humanos. Por un lado. Y por el otro lado también reivindico la gran labor de lo que fue la Fundación Rockefeller, porque construyeron más de 100.000 letrinas a nivel país. Llevaron adelante medicación a 800.000 personas. Pero al mismo tiempo levantaron un censo paralelo, porque el Paraguay no tenía en aquel entonces. Y si tenía era deficitario. Y los americanos sabían. En un contexto prebélico, levantar un censo es muy llamativo. Pero al mismo tiempo llevaron adelante una campaña de concientización a nivel país y de capacitación que en términos de historia de la ciencia en Paraguay es la primera experiencia que se dio en el Paraguay de lo que llamamos extensión del conocimiento, o en todo caso llevar la ciencia a las comunidades, a las escuelas, las iglesias, a las comunidades más alejadas. La Fundación Rockefeller organizaba reuniones y lo hacían en español y en guaraní. Pero se dieron cuenta que con el español no iban a lograr su cometido. Y finalmente les quiero comentar que a este libro le antecede otro que se llama Sociedad, Cuerpo y Civilización, que de alguna forma, como ya dije, le antecede a PCBOI. Y decirles que como campesino, como casapeño, como sanjuanino, me siento sumamente orgulloso por poder presentar hoy este libro, que no es un libro de héroes, ojo, no es un libro de héroes que ha ganado batallas, que ha ganado preseas, pero sí es un libro de heroínas, de madres que tuvieron que caminar kilómetros para llevar a sus niños para que encuentren esa medicación que en aquel entonces era importante. Hubo un tiempo en que PCBOI estaba en boca de todos, así como hoy la inteligencia artificial está en boca de todos. PCBOI era una enfermedad brutal que le dejaba sin ganas de trabajar a gran parte de la población para Se intentó en el año 2017 una gran campaña, fracasó. Se intentó en el año 1920, fracasó. Y en el año 1923, por medio de
un gran convenio, llega a la Fundación Rockefeller y trabaja hasta el año 28. Pero la Fundación Rockefeller tenía que seguir el contrato, pero le echaron. Le echaron en un contexto de mucha tensión, de problemas ya, porque la guerra se estaba avecinando. Si nosotros no conocemos el pasado, no hablo del pasado glorioso, sino de ese pasado sufriente, probablemente no vamos a poder entender muchos de los esfuerzos, tanto institucionales como comunitarios, por encontrar eso que llamamos dignidad. Ustedes miran, el Estado Social de Derecho se funda en la dignidad de la persona. Un concepto filosófico profundamente personalista, en el buen sentido del término. Y este libro tiene la intención de mostrar que a pesar de una situación de mucha dificultad, existieron hombres y mujeres que pelearon por la dignidad de un pueblo, por la dignidad de las personas, y espero que lo lean, espero que critiquen el libro, espero que encuentren elementos que abra otras investigaciones. Yo no quiero que estén de acuerdo conmigo, yo no escribí el libro para que ustedes estén de acuerdo conmigo. No se escribe un libro para encontrar adeptos, se escribe un libro para empezar a discutir, a debatir y corroborar si es cierto o no es cierto. Mi premisa es que la Fundación Rockefeller ha hecho un gran trabajo, pero al mismo tiempo ha probado sustancias venenosas en niños del Paraguay que ha significado intoxicación y muerte. Y que nunca se ha abierto ningún proceso alguno, nunca. Entonces el libro está ahí, y como les dije, cuando yo escribí la última página ya sabía que ese libro ya no me pertenecía, le pertenece a aquel que quisiera leerlo y criticarlo sobre todo. Muchas gracias.